la suya, la de todos y todas. El viernes pasado, y tuvo repercusión mediática también el sábado, se volvió a tocar un tema que iniciamos aquí en Nuestra Voz y que era la preocupación y la denuncia que hacía un integrante de la Cámara de Construcción sobre la adjudicación y el proceso en que se ha hecho de la construcción de la primera etapa del edificio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que todavía está en el proceso. Don Juan José Castro es vicepresidente de Edificar. Voy a pedirle a don Juan José que nos diga cómo está el tema al momento de hoy, porque luego también voy a conversar con la Cámara de Construcción, que le está solicitando al Ministerio de Obras Públicas y Transportes anular el concurso, declararlo desierto, en razón de la protección al interés público, y al Ministerio de Hacienda reconsiderar y anular este concurso con el fin de garantizar mayor participación de oferentes y sistemas constructivos. Así están las cosas en este momento. Por supuesto, ideal que el ministro de Obras Públicas y Transportes pudiera participar respondiendo la inquietud, que ya va más allá de lo que mencionaba don Juan José Castro, sino que hay una petición formal de la Cámara de Construcción sobre el tema. Pero antes de hablar con la Cámara de Construcción sobre esto, don Juan José, ¿cómo está el tema? Aquí lo dejamos en el sentido de que en la tarde de ese día se iba a decidir, pero resulta que no se decidió y que aún no se ha decidido todavía, hasta donde tengo entendido, porque la semana pasada que preguntábamos nos decía que faltaba el criterio legal. No sé si ya se terminó tomando una decisión o haciéndose la adjudicación. Don Juan José Castro, adelante, buenos días. Buenos días, doña Amelia. Nada más para informarle que el viernes pasado ya está la recomendación de la adjudicación en el MOP. O sea, ya hay un recomendado de adjudicación, ya ellos recibieron todos los informes legales y técnicos, y creo que solo está a punto de que, me imagino que hoy se ratifique esa adjudicación al grupo, digamos, adjudicado. Tal vez mientras tanto, doña Amelia, informarle que en el caso nuestro recibimos una nota posterior de la apertura de la licitación, en la cual a un reclamo, digamos, particular, nos informaban por qué no se había ampliado el plazo de ese proyecto de 6.700 millones de colones y 30.000 metros cuadrados, que originalmente dieron solo 4 días. Y tal vez para comentarle muy rápidamente el tema de la nota. Básicamente, para que los oyentes se entiendan un poquito, los que no estuvieron en el programa anterior, el MOP sacaba una licitación digamos, de alta cuantía y, digamos, complejidad. 20.000 millones. De 20.000 millones, de las cuales la primera etapa consiste en la licitación del diseño y la construcción de un edificio de 30.000 metros cuadrados, y esa primera etapa vale alrededor de 6.000 y pico millones de colones. ¿Ok? El MOP invita básicamente a 3 empresas en la licitación directa, puede ampliarse a otras empresas si fuera del caso. La Contraloría le da permiso para esto, y obviamente le dice que tienen que ser 3 empresas, llaman idóneas, obviamente quiere competencia como mínimo, nada más como nota al margen, de esas 3 invitadas, 2 estaban ligadas, y al final, bueno, eso se mantuvo así. O sea, no había competencia de 3, sino de 2. Eso no tiene importancia, digamos, para efectos prácticos. Los constructores, todos los de este país, pueden hacer edificios prefabricados. Sin embargo, ya lo ampliarán, porque la Cámara, entiendo que está detrás de esto fuertemente, y me pidieron a mí ser vocero en la semana pasada en una oportunidad, pero desde un principio está orientado a empresas que prefabrican y no que construyen con prefabricación, como son todas las constructoras que hacen edificios de este país prefabricados. Bueno, volviendo a la nota, el MOP en primera instancia, dentro de esos 4 días hábiles, amplía el plazo originalmente, basado en que entienden que la Contraloría les da las condiciones de la licitación abreviada, que pueden ampliar en unos días hábiles más, y positivamente amplían el plazo. Y sin embargo, el día anterior a la licitación, dicen que no se puede, porque la Contraloría se los prohíbe de acuerdo a un artículo 4 donde les dio el permiso.
Ese artículo 4 básicamente lo que dice es que la Contraloría da unos días hábiles mínimo para la presentación de la oferta y no máximo. Y sin embargo, el MOP, en nota legal que tenemos nosotros, responde no solo a la empresa nuestra, sino a otras 2 empresas que habían pedido ampliación de plazo, que no les permitió ampliar el plazo debido a que esa nota de la Contraloría punto 4 dice que no les permite ampliar. Si uno lee la nota, el contenido de esa nota, básicamente lo que dice es que tiene que dar 3 días hábiles mínimo para la apertura de la licitación, y sin embargo un abogado toma esa nota y dice que no puede ampliar el plazo. O sea, no entendemos eso. Me imagino que se dan cuenta de eso y a posterior de la licitación mandan una nueva nota, en este caso a la empresa que yo represento, porque hicimos el reclamo respectivo, decir qué barbaridad es esta, que ampliaron el plazo y después lo eliminan un día antes. Mandan una nota diciendo ahora no por ese artículo, sino diciendo que están basados en el artículo 136 del reglamento de la ley de contratación administrativa y que eso no les permite ampliar el plazo. Cuando uno ve el reglamento de ese de 136, es un artículo que habla de escasa cuantía, o sea que cuando una licitación es de escasa cuantía, cuando hay muy pocos oferentes, etcétera, etcétera, pues puede tomarse un camino muy corto, y ahí sí se habla en escasa cuantía, en ese reglamento de eso, pero nunca entendemos, ni aparece en el permiso de la Contraloría de la República, que se pueda aplicar ese reglamento de escasa cuantía a una obra de gran complejidad, 6.700 millones de colones, etcétera. Con esa nota, el MOF finiquita el reclamo de la empresa que yo represento para el plazo, y simplemente siguen con su procedimiento y digamos que adjudican el viernes. Hay otros temas que la Cámara ha investigado que me imagino que si pueden hablar con alguno de los personeros, ellos ampliarán esta información. En lo que a mí respecta, con respecto digamos a los derechos de la empresa que yo represento y los derechos de otras empresas que están en condición similar, simplemente ninguna empresa constructora de este país que construye edificios prefabricados y en cualquier sistema pudo realmente acceder a una licitación donde la administración no guardó ni proporcionalidad ni razonabilidad con el objeto a contratar y limitaron fuertemente la competencia. Gracias, don Juan José. Bueno, las noticias actualizadas por Juan José Castro, vicepresidente de Edificar, sobre lo que va a ocurrir. Estamos contactando a alguien ya, ¿qué dice la gente del ministro? Que nos gustaría ver si hablamos con él, o no sé si con el de infraestructura, pero la verdad es que no sé. Creo que por la importancia de esto, señores, 20.000 millones es mucha plata, 6.000 millones es mucha plata. Transparencia, y pareciera que no es transparente si solo hablan los de la construcción. Por eso es que yo le pido al ministro que por favor responda algo a esto de hoy, ¿verdad? Porque ya se ha tocado insistentemente en los medios la preocupación que plantea Edificar, pero ahora resulta que la Cámara de la Construcción no plantea solo una preocupación, sino que hace una solicitud formal, digámoslo así, ante las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en el sentido de pedir anular el concurso, declararlo desierto en razón de la protección al interés público. Don Guillermo Carazo es el presidente de la Cámara de Construcción y nosotros queremos que él le cuente a Costa Rica por qué toman esta decisión, qué razones, qué investigaron, qué provoca que tomen una decisión tan seria. Don Guillermo, buenos días. Buenos días, doña Amelia, buenos días a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por esta oportunidad. Efectivamente, el jueves hicimos una conferencia de prensa denunciando un poco la situación de lo que está pasando en esta licitación del MOP, así como otra de Hacienda que ahora le comentaré rápidamente. En ambos casos presentamos cartas a ambos ministerios, en el caso del MOP solicitando que se declare desierta la licitación. Nos sorprende que esa carta y ese anuncio que hicimos el jueves, la respuesta que hemos obtenido por parte del gobierno más bien fue apurar el tratar de definir quién va a ser el asignado para ejecutar esta licitación entre las dos empresas, con unas reuniones que hubo el viernes, y aparentemente eso puede ser que se anuncie en el transcurso de esta semana. También enviamos una carta al presidente Luis Guillermo Solís porque nos preocupa tanto este hecho de una licitación de un edificio de 30.000 metros cuadrados, 8 pisos, 6.700 millones de colones, que equivalen a 12 millones de dólares, que es el primero de 4 edificios, donde se hace con solo 2 oferentes
abierto a 4 días hábiles para presentar una cotización de diseño y construcción de un edificio en un único sistema constructivo. El Estado realmente está perdiendo la capacidad de tener un mejor uso de los recursos de todos los costarricenses. 6.700 millones, doña Amelia, como usted lo dice, es mucha plata, y hacerlo en un solo sistema sin querer oír otras ofertas, sin querer oír otros sistemas constructivos, lo que hace es que no se está usando de una manera eficiente los recursos de nosotros, de los costarricenses. Ahora, cuando usted hace una afirmación así, don Guillermo, ¿existen esas otras ofertas? ¿Existe que los proyectos que ellos pudieran ver y decir, mira, si estudiemos porque sale más barato? O sea, ¿existe eso? Así es, doña Amelia, más bien es al revés. Aquí son muy pocos los edificios que se hacen totalmente prefabricados. La mayoría de los edificios en nuestro país, y hacemos bastantes, gracias a Dios, usan sistemas combinados. El sistema prefabricado es bueno, no es nada que tengamos en contra del sistema. Generalmente muchas partes de las construcciones son prefabricadas, otras son hechas en sitio. También se prefabrica desde un punto de vista industrial, y también la empresa constructora prefabrica. Y muchas cosas se hacen en sitio, y de una manera combinada es lo usual de hacer los edificios en Costa Rica. Si se hubiera dado un poco más de tiempo en esta licitación, probablemente muchas empresas habrían participado, tendríamos varias ofertas, tal vez las mismas que están ahora ganarían, pero lo más probable es que no. Lo más probable es que al tener una mayor cantidad de ofertas, el Estado podría haber obtenido un mejor precio. Y lo importante es que para el Estado, lo importante era el plazo, no tenía que limitarlo a un sistema constructivo. Lo que tiene que hacer es una licitación definiendo el plazo que hay que hacer y poner una multa alta, cosa que este cartel tampoco tiene una multa alta. Nos preocupa también el caso del Ministerio de Hacienda. En este sentido, el Ministerio de Hacienda hace una contratación directa concursada con un valor de 1.200 millones de colones, poco más de $2 millones, de una licitación que se llama construcción de 2 naves industriales prefabricadas en concreto para albergar el complejo fronterizo de Peñas Blancas. Estas 2 naves industriales, que uno podría pensar que son como 2 bodegas para la frontera, realmente son 2 edificios de un solo nivel de oficinas, con aires acondicionados, sistemas eléctricos, mecánicos, sistemas de cómputo, paredes livianas, pisos acabados. No son 2 naves industriales. De hecho, la parte prefabricada de la construcción apenas anda entre el 10 y el 15% de ese valor. Sin embargo, la licitación, al salir también con un plazo reducido, y al salir diciendo que son naves prefabricadas, y al solicitar el sistema prefabricado, también hace que el Estado deje de oír las ofertas que podría recibir para tener un mejor precio para estas obras que vamos a pagar todos los costarricenses. Cuando usted habla también de mejor precio, ¿de qué porcentaje habla? Digamos porcentaje, para no hablar de números exactos. Correcto, el descuento que creemos que puede obtenerse podría andar entre el orden de entre un 5 y un 15%, dependiendo de cada caso, al tener una licitación más abierta a ofertas y a sistemas y a oferentes. Vamos a ver, yo estoy llamando al ministro, nadie contesta en el Ministerio de Obras Públicas, entonces llámeme a Sergio Alfaro. De ahí, ¿cómo? A mí me parece que estas cosas son muy serias, y después dicen que es que uno trabaja para un lado para otro. No, aquí yo llamo a todo el mundo, porque me parece inaudito que estemos hablando de esto y que un ministro diga, a mí que me importa, o no le doy cambio, no me voy a referir a eso. ¿Cómo no va a hacer eso? Entonces llama a Sergio Alfaro, alguien tiene que contestar. Señores, son las 7 de la mañana y se supone que los ministros trabajan 24/7, se supone, y que no van a perder nada oficialmente diciéndole algo a la Cámara de Construcción. Me parece demasiado serio. Don Guillermo, tomando en cuenta la historia de Costa Rica, ¿por qué la Cámara interviene tan directamente y tiene esperanza la Cámara de mover algo con esta intervención? Nos preocupa porque realmente lo que queremos es que haya una mejor participación en las ofertas, y estamos viendo que eso se está complicando, principalmente aquí en el MOP en edificaciones nacionales. Déjeme decirle que dentro de esta situación hemos visto que, por ejemplo, este Departamento de Edificaciones Nacionales del MOP sacó una licitación sobre el mantenimiento y reparación del antiguo edificio de licencias del MOP, y esa fue una licitación de 125 millones en el segundo semestre del año pasado. Curiosamente, sacan 2 licitaciones más que nos llaman la atención.
Si arreglar ese edificio costó 125 millones, imagínense que sale una licitación que se llama mantenimiento y reparación de tapia e instalación de malla perimetral en terreno del MOP, y esa licitación es de 350 millones de colones. Resulta que esa reparación de tapia y mantenimiento de la instalación de la malla perimetral es una licitación que se llama así, pero que realmente es la construcción del nuevo edificio de Centro de Pruebas de Manejo de San José. También hay otra licitación que se llama mantenimiento y reparación de tapia colindante, colocación de malla perimetral y habilitación de bodega de puentes por 300 millones de colones aproximadamente, que realmente es la remodelación de las oficinas del plantel en Colima de Tibás. 300 millones de colones, 350 millones de colones fueron las primeras licitaciones con nombres. Esta metodología se parece a lo que está pasando con la licitación del Ministerio de Hacienda, que sale un nombre que induce a una contratación, sale eso en Comprurred, ese nombre llama a la atención de algunos, no llama a la atención de los verdaderos oferentes de que deberían ofrecer a estos sistemas, salen con plazos cortos de adjudicación y los recursos de los costarricenses no se están usando de la mejor manera. Nuestra primera preocupación es que los recursos de los costarricenses deben usarse de la mejor manera. El Estado debe estar abierto en la mayor y la mejor cantidad de ofertas, no limitar la oferta a unos cuantas personas ni a unos cuantos sistemas constructivos. Repito, el sistema prefabricado es excelente, se usa mucho en Costa Rica, principalmente combinado, no es un asunto contra un sistema, sino contra una forma de que los costarricenses y el Estado puedan recibir las mejores ofertas para poder entre ellas escoger. Bien, yo aquí no ha contestado nadie en el ministerio, don Juan José y don Guillermo. Yo quiero decirles a Costa Rica que me está escuchando que no es que yo quiero que el ministro me conteste a mí porque soy yo o no. Yo quiero preguntarle a ustedes si ustedes han visto desde los días que comenzaron a salir esto o tienen en sus manos alguna respuesta, explicación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, del Ministro de Obras Públicas y Transportes. Yo también estoy llamando a Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, para que me diga si le parece importante o no insistir en una respuesta de gobierno cuando estamos hablando de 20.000 millones en su primera etapa de 6.000 millones con los cuestionamientos que se están haciendo. Porque si no queda un vacío, bueno, entonces queda una cosa de vos contra mí o yo contra vos, entonces que unos dicen pero que están defendiendo sus intereses, que el otro no. Si el Ministerio de Obras Públicas y Transportes está defendiendo o tiene que defender nuestros intereses, la plata de los costarricenses, por eso tiene que ser transparente. Entonces estoy yo a la espera que nos responda alguien y llamate a los jefes de prensa que estamos buscando. Hoy están de vacaciones porque el 25 de julio trabajaron mucho. Tiene que estar, mire, Alfaro tiene un montón de jefes de gente de prensa, el presidente tiene un montón de jefes de gente de prensa que nos puede ayudar. Si no, llamate al ministro de Información, que supongo que ese es otro de los que trabajan 24/7. Discúlpenme, no es que yo crea que eso es por mí, es por 20.000 millones de los costarricenses y otros cuestionamientos que tampoco digo que son ciertos o no, digo que merecen una respuesta. Dice aquí, voy a leer, es correcto lo que indica Guillermo Carazo, dice el ingeniero Solís, el arquitecto Solís. ¿Qué experiencia práctica tienen los funcionarios de edificaciones nacionales a nivel constructivo? ¿Cuántos edificios han construido o supervisado? ¿Cómo organizan una licitación de esa escala sin tener mayor experiencia en desarrollo de obras de esa escala? Falta transparencia, dice. Bueno, aquí tengo otro mensaje. Vamos a ver, para poder reflejar. Bueno, aquí hay uno muy fuerte que nos envía un constructor también, y no es que estemos acusando a nadie de nada, lo que estamos diciendo es que en aras de la transparencia estamos pidiendo alguna respuesta a lo que está pasando, si lo consideran importante o no lo consideran importante, si no le van a dar ninguna respuesta a la Cámara de Construcción. ¿Y por qué? Ese es mi trabajo. Aquí me informan
aquí me informan de Casa Presidencial, una periodista que están contactando a las personas. Bueno, muchísimas gracias. Eso es lo que queremos, ese es mi trabajo. Preguntar por ustedes, o ustedes costarricenses no quieren, no les importa. Dejen que hagan lo que quieran y ya está. ¿A ustedes no les importa? Claro que sí. Y a mí me toca hacer esas preguntas, por lo menos a la parte que le interesa tener una respuesta. ¿Verdad? Eso me parece que también se vale. Vamos a ver, dice... Que no diga que están de vacaciones, que no es que están de vacaciones. Ah, bueno, yo digo porque estoy llamando, 7:41. Estoy llamando por teléfono a todo el mundo, a las secretarias de los ministros, a los ministros que estoy llamando. Y entonces al final dije, llamen a la gente de prensa, ¿verdad? Porque no me aparecen. Pero aquí me está contestando una periodista de la Casa Presidencial y dice, no, aquí no estamos de vacaciones, aquí estamos trabajando. Muy bien. Una pausa, don Juan José y don Guillermo, vamos a ver qué respuesta tengo. Estoy llamando al ministro de Comunicación o al ministro de la Presidencia o al ministro de Obras Públicas y Transportes. ¿Por qué no llamo a un funcionario de segundo o tercer rango? Porque después pueden decir que no es cierto lo que están diciendo. Entonces hago el esfuerzo de tratar de conseguir al primer nivel para que me digan cómo están las cosas. Porque eso es transparencia. Y en la medida en que yo fomente que muchas voces se refieran a un tema, en esa medida me sentiré también como profesional más satisfecha. Hacemos una pausa y ya volvemos, Costa Rica. Mía, la suya, la de todos y todas. Señores, yo voy a insistir con el gobierno. Ya el ministro de Comunicación se comunicó y dijo que está buscando a alguien que conteste. Y también quiero hacer la aclaración, porque sí quiero ser transparente, que por eso le pido al ministro, a la cabeza, que no hable otro, que le pueden pasar por encima a la media hora de lo que dijo. Quiero que en aras de saber qué está pasando con 20,000 millones de los costarricenses y con 6,000 millones que van a adjudicarse en cualquier momento, y ante una solicitud expresa de la Cámara de la Construcción ante el ministro, quiero que ustedes que están oyendo esta parte del tema, no estoy acusando a nadie, yo no estoy acusando a nadie, estoy diciendo que ustedes que están oyendo una parte de este tema, oigan la otra, tienen derecho a hacerlo. Y yo estoy defendiendo 20,000 millones de nosotros o 6,000 millones en su primera etapa. O sea, ¿qué tiene de particular? Ese es mi trabajo. Entonces, por eso estoy insistiendo. Por eso estoy insistiendo y seguiré insistiendo. A los señores, a don Juan José Castro de Edificar y sobre todo a don Guillermo Carazo, presidente de la Cámara de Construcción, que representa, y le voy a decir una cosa, don Guillermo Carazo, ¿cuántos trabajadores en construcción hay en Costa Rica en este momento que dependen de las empresas que están organizadas en una Cámara de Construcción? Gracias, doña Amelia. En la Cámara queremos ser los representantes formales del sector construcción. Tenemos casi 440 empresas afiliadas. Entre ellos no solo hay empresas constructoras, tenemos consultoras, comerciantes, industriales de construcción, desarrolladores y de proyectos inmobiliarios. En estos momentos, de acuerdo a los números de la Caja Costarricense del Seguro Social, la cantidad de trabajadores inscritas como formal en el sector construcción anda en el orden de 80,000 trabajadores. A mediados del año pasado ese número era del orden de 85,000. Hemos caído 5,000 empleos en lo que va de este año, en los últimos 12 meses. Eso es una situación que nos preocupa, lo cual nos hace buscar la mejor transparencia y el mejor uso de los recursos. La construcción pública, que son este tipo de contrataciones, representan la tercera parte de la construcción que hace el país. 2/3 partes es construcción privada, 1/3 parte es construcción pública. De ahí nuestro interés en que esto sea y se maneje de la mejor manera posible y de la manera más transparentemente posible. Bien, ¿por qué hablo yo tanto de transparencia, señores? Porque si algo se ha perdido en Costa Rica es la confianza. Y es muy triste y que nuestros hijos y nuestros nietos y los bisnietos oigan cosas como, es que aquí todo el mundo es un puro chorizo, es que eso es una cosa oscura, no quieren decir la cosa. Eso es triste,
¿verdad? Como persona, como costarricense, pero como profesional del periodismo también me gusta investigar cuando hay cuestionamientos y me gusta fomentar que haya en este programa algún tipo de discusión, si se puede, mejor, pero si no hay una discusión para llegar a ponernos de acuerdo, por lo menos que estén todas las partes de un tema. ¿Por qué? Porque esa transparencia, y que lo que dicen se puede aprobar en alguna parte, ojalá que esté en internet, en datos. ¿Por qué? Porque esa transparencia, Costa Rica, solo va a repercutir en generar confianza. Si nosotros no generamos confianza, ¿en qué vamos a quedar en este país? En que somos un montón de sinvergüenzas y son la palabra de unos contra la palabra de otros y a la mano de Dios. Así no puede ser, ni mucho menos con 20,000 millones por hablar de por hablar de uno, ¿verdad? Don Guillermo Carazo nos habla de otras licitaciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, o sea que ahora esto se va más grande, razón por la cual hay una preocupación válida, me parece a mí también, por un sector que ya nos está hablando de que agrupa a 80,000 trabajadores y que genera empleo en una gran área en todo lo que tiene que ver con construcción. Me parece que es lógico, aquí no estamos acusando a nadie, pero sí le estamos pidiendo, imagínese un gobierno, vea, solo voy a poner así, ya se me alumbró. Imagínense un gobierno que diga, a mí qué me importa lo que denuncien. Ay, pero es que están haciendo mucha bulla en los medios. Cierre esos medios, ve a ver cómo saca esos medios. Y se quede callado todo en un país. Cuando de verdad un gobierno, cualquiera que fuera en Costa Rica, un país democrático, debería estimular que las cosas se conocieran con transparencia y que haya respuestas con transparencia del tema. ¿Quién está ahora en la picota? El Ministerio de Obras Públicas y Transportes fundamentalmente, pero también don Guillermo Carazo nos hablaba de otras situaciones que les preocupan, don Guillermo, y que usted tiene documentado todo esto que me está diciendo y ustedes ya lo enviaron ¿a qué lugar? Efectivamente, doña Amelia, la licitación del Ministerio de Hacienda, también hicimos las mismas gestiones que estamos haciendo en el MOP, las estamos haciendo respecto a esta licitación, la contratación directa sobre 2 naves industriales prefabricadas en concreto para albergar el complejo fronterizo de Peñas Blancas. Esa licitación, que cuando uno ve los planos y la información que el mismo Ministerio de Hacienda proporciona en el cartel, básicamente se da cuenta de que eso es un edificio de oficinas de un solo nivel. Realmente son 2 edificios de oficinas de un solo nivel, con una cantidad de detalles acabados, donde lo importante no es la estructura o la obra gris en sí, sino todos los detalles, los sistemas, el aire acondicionado, el sistema de datos, la electricidad, la parte mecánica y los acabados, para una licitación de 1.200 millones de colones aproximadamente, son $2 millones. Esto es otra cosa totalmente separada del MOP, es una licitación también que sale en el proceso de contratación abreviada. También aquí se usa el argumento de que tiene que ser toda la obra prefabricada. En un edificio de plantas de una oficina realmente podrían usarse otros sistemas constructivos. Puede usarse el prefabricado, pero pueden usarse otros, y lo ideal es que las empresas constructoras puedan presentar su mejor opción, con lo cual el Estado puede contratar estas obras y recibirlas con un mejor costo, usando mejor los recursos del Estado en un momento en que tenemos problemas de déficit fiscal, donde el Estado tiene que ver dónde hace para recortar costos. Esas licitaciones es muy importante que sean más abiertas. A Hacienda le pedimos que la haga abierta y que ponga el nombre correcto, que es un edificio de oficinas totalmente acabado, no 2 naves industriales. Son 1.200 millones que nos preocupan. Las otras licitaciones que le comenté del Ministerio de Obras Públicas ya fueron adjudicadas. Ambas suman aproximadamente poco más de 600 millones de colones, es otro $1 millón, con nombres también que son difusos y hacen que no necesariamente el Estado reciba las ofertas que debería recibir, porque una licitación que se llama mantenimiento y reparación de tapia e instalación de malla, lo menos que uno imagina es que es un edificio nuevo.
Y esas son las situaciones que nos preocupa. Hay una mala información, un mal manejo de la información, no es transparente el proceso, los plazos son cortos, el Estado no está oyendo las ofertas que debería oír, no se están gastando los recursos que los costarricenses ponemos de la mejor manera posible, y sí creemos que es necesario ponerle un orden a esta situación. Bien, señores, yo sigo esperando a don Juan José Castro, de vicepresidente de Edificar, y a don Guillermo Carazo, sobre todo presidente de la Cámara de Construcción, en aras de haber buscado una respuesta, porque la gente que está escuchando a esta hora el programa, luego se va y se queda con una parte del tema y no escucha la respuesta que el gobierno está dando en este momento a esta situación que ellos están planteando y a la solicitud que están haciendo, unos ya adjudicados, otros ahora de adjudicarse y otros por adjudicarse. Entonces, ahora el tema se hace más grande. Sin embargo, no nos ha contestado. Tenemos el tema de Infinito, qué fue lo que pasó con la empresa Infinito aquí en Costa Rica y por qué, y tenemos también el tema de la manifestación que están haciendo los empleados hoy. Hay muchísima reacción en redes sociales en los dos sentidos sobre esta marcha que se está haciendo esta mañana. Hacemos una pausa, señores, don Juan José y don Guillermo, porque no nos están contestando, o entramos de una vez con el tema de Infinito. Hablemos con don Edgardo Araya para que nos cuente qué fue, cómo lo ve él, qué fue, con un abogado también que nos diga qué significa esta noticia de la que le estaremos dando a ustedes mayores datos. Lo tenemos ya en línea, podemos hacerlo de una vez para no tener que esperar el corte comercial, mientras que esperamos alguna respuesta del gobierno. Como ya sabemos que está el ministro de Comunicación enterado y haciendo lo relativo, nosotros entonces esperando alguna respuesta para ustedes, amigos y amigas, para ustedes vamos a continuar con el tema. Porque el reclamo por 93 millones planteado por la empresa minera Infinito Gold contra Costa Rica quedó en suspenso. Así lo solicitaron los representantes legales de la firma, obligados por la pérdida de financiamiento y la renuncia de directores y gerentes de la compañía en Canadá. Esto es lo que se ha dicho. Vamos a ver, Infinito presentó el arbitraje en un intento de recuperar la inversión realizada en el proyecto minero Cruzitas en Cutris de San Carlos, en donde pretendía extraer 800,000 onzas de oro. El proyecto, como ustedes recordarán, se frustró por la anulación de la concesión que le había otorgado al Estado. En la solicitud de que se anulara este contrato, estaba actuando activamente don Edgardo Araya. Él es diputado del Frente Amplio. Don Edgardo, ¿cómo interpreta esta decisión de Infinito y qué significa, para que los costarricenses puedan entender un poco qué significa esto? Sí, buenos días, doña Amelia, buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Primero que todo, quiero también referirme a nombre del Frente Amplio y enviar las palabras de solidaridad a la familia de don Alfonso Carro Zúñiga. Yo, por un tema generacional, no tuve mucha relación con él, solo lo leí, y creo que en algunos de mis compañeros de la facultad de esa generación todavía les llegó a dar clases. Sin embargo, por las referencias que tengo, cuando fue diputado, cuando le tocó enfrentar políticamente, siempre fue un enfrentamiento respetuoso, siempre fue con dignidad, y eso creo que hay que reconocerlo, y a nombre del Frente Amplio quería decirlo. Bien, en cuanto a este tema de Infinito, lo primero que hay que tener en cuenta es que es una quiebra muy rara, y le voy a decir por qué es muy rara. Es que la excusa, por lo menos lo que ha trascendido en los medios, de las razones de la quiebra es que la deuda que tiene con su propietario es muy grande y no le puede hacer frente. Es decir, me debo a mí mismo, entonces me declaro en quiebra porque me debo a mí mismo. Eso lo que pasa es, en términos jurídicos, que la empresa, al entrar, bueno, aquí sería quiebra, ¿verdad? Pierde su capacidad de actuar por sí misma con sus representantes. Entonces se le tiene que nombrar un curador, y mientras tanto todos los pasivos que tiene, todas las deudas que tiene, entran en una especie de moratoria de cesación para que los acreedores puedan tomar las acciones necesarias para asegurarse de la recuperación de algo de sus créditos.
A nosotros lo que nos llama la atención es que eso sucede prácticamente a un mes de que el Tribunal Contencioso, en ejecución de sentencia en este país, defina cuánto es el costo de la reparación ambiental de lo que sucedió en Cruzitas, que ha trascendido, anda, de acuerdo con algunos estudios, entre los 6 y los 10 millones de dólares. ¿Quién va a hacer frente a esa obligación? Obviamente es solidaria con el Estado, porque así fue la condena en el Tribunal Contencioso. Pero aquí el tema es, entra en una especie de cesación. Nosotros, desde que trascendió la bancarrota, le habíamos pedido al gobierno que pidiera la suspensión de ese arbitraje en el CIADI, porque precisamente pierden la capacidad de actuar, no pueden actuar. Fue la misma empresa la que lo pidió. Más allá de lo que pasa en el CIADI, me preocupa lo que pase aquí, porque creo que otra vez, doña Amelia, una empresa viene aquí, hace una especie de arreglo con algún sector de la clase política de este país, recibe permisos que son cuestionados o cuestionables, cuando se le pone complicada la cosa simplemente se va y nos deja la torta hecha. Y aquí los responsables políticos no han dado la cara, están tan frescos. Han caído algunos mandos medios, alguna gente en áreas técnicas, pero los grandes responsables políticos, digo Óscar Arias Sánchez, con nombres y apellidos, ni siquiera fue a juicio para ver si realmente tenía alguna responsabilidad o no. Y eso es lo que nos preocupa y eso es, yo creo, que lo que la gente tiene que tener claro en este momento. Gracias a don Edgardo Araya. Le hemos pedido a don Eduardo Acuña que Nació Nuestra Voz nos ayuda con la parte legal y con tratar de bajar estas cosas que a veces pueden ser muy técnicas al plano más clarito para que ustedes lo entiendan. Que nos ayude a explicar qué es exactamente lo que pasó y qué se puede esperar, qué escenarios hay como esperar del resultado cuando una empresa le comunica a un país esto. Don Eduardo. Buenos días, doña Amelia, buenos días a sus oyentes. Me disculpo, ando ronco. Quería unirme al pésame que usted ha expresado. Yo tuve la dicha de tener a don Alfonso Carro como profesor exigente en su curso de teoría del Estado, pero una persona siempre que se caracterizó por ser consecuente con su pensamiento y sus acciones. Y yo creo que eso es una de las virtudes que más escasean en estos tiempos y que vale la pena recordar y exponenciar en cuanto a la figura de don Alfonso. En el caso de Infinito, lo que ocurre es que al acogerse a la ley de quiebras, la empresa entra en una imposibilidad de cumplir obligaciones, y esto es, entre otros, significa que el arbitraje que había planteado contra Costa Rica, que requiere inversión de recursos por parte de las partes que llevan el tema del arbitraje, en este caso Costa Rica y la empresa Infinito Gold, tiene la imposibilidad de pagar los costos que genera, y entonces puede, y lo ha hecho, solicitar la suspensión del arbitraje mientras la empresa o bien logra salir del esquema de la bancarrota, o bien se declara disuelta por la imposibilidad de enfrentar sus obligaciones. Aparte de eso, lo señalaba don Edgardo, está el problema ya para efectos internos de lo que tiene que ver con el daño ambiental que se determinó que ocasionó la operación, o por lo menos el inicio de la operación, que tiene que ser resarcido, y que ante la incapacidad de la empresa de resarcirlo, es solidariamente responsable el Estado de hacer esa indemnización, de manera que no es que se deja de cubrir el pago del daño ambiental, sino que el pago no lo hace la persona principalmente obligada, sino que lo hace el Estado por ser corresponsable de ese daño, al haber otorgado permisos de manera errónea, de acuerdo con lo que estableció el Tribunal Contencioso Administrativo. Don Eduardo, vamos a ver, perdió Costa Rica. ¿Qué escenarios hay en estas situaciones porque a veces siento que va a quedar esto así y no va a pasar nada más? Ahora usted dice, no, claro, el Estado es responsable en caso de que no cumpla la empresa con los daños ocasionados al ambiente en este caso. En efecto, en relación con los daños al ambiente, eso está claramente determinado, el principal obligado es la empresa,
ausencia de ella, el Estado es corresponsable. El tema que queda en el aire y que eventualmente podría no llegar a dilucidarse es el reclamo que hace la empresa Infinito Golf contra el Estado de Costa Rica por lo que ellos estimaron que fueron permisos que les permitieron iniciar la operación, generar una expectativa de negocio, y que posteriormente el Tribunal Contencioso declara que esos permisos fueron incorrectamente tramitados e incorrectamente aprobados, y entonces la empresa reclamaba que al haberse anulado los permisos le generaba un daño por el cual pedía una indemnización considerable de 90 y pico millones de dólares, de acuerdo a lo que yo recuerdo. Así que, aló, don Eduardo. Sí, señora. Entonces, ¿aquí qué se puede esperar o qué gestión se puede hacer? Porque también tenemos el tema de que no sabemos mucho del lado de Infinito, ¿verdad? Básicamente hay que darle seguimiento al proceso de quiebra, y que los procesos de quiebra tienen plazos relativamente cortos. No es una cuestión ad infinitum, de manera que lo que importa es determinar cuándo se definirá la situación de la empresa y si esta podrá continuar o no con el arbitraje, que es contra Costa Rica por una parte, y por la otra afrontar las responsabilidades que tiene en relación con el pago de los daños ambientales que hayan ocasionado en Costa Rica. Muy claro, como siempre, don Eduardo Acuña, muchas gracias. Don Edgardo, a nivel político, ¿cómo ve usted el tema? ¿Ganamos o perdimos o qué pasó ahora a esta altura? De que obviamente tenemos, como dice don Eduardo, que darle seguimiento a un proceso. Sí, yo creo que aquí se puede hacer ya a muchos años vista digamos, del inicio de esta lucha, dos cosas. Yo creo que hay un balance en cuanto a ganamos en cuanto a que creo que la institucionalidad de este país, básicamente lo que es la jurisdicción contenciosa administrativa, demostró, digamos, su fortaleza, y ante presiones políticas, económicas, en fin, se dictó una resolución que, digamos, devuelve la credibilidad a esta institucionalidad. En esa parte creo que ganamos, pero yo creo que aquí perdimos, porque finalmente cuando decimos el Estado, a mí no me gusta decir que es que el responsable es el Estado, porque ¿quién es el Estado? Sí, todas y todos, usted, yo, todos los que nos están escuchando, todos vamos a terminar pagando el daño que pasó en Cruzitas, y la empresa principal responsable no va a pagar, ya no va a pagar porque ya se declaró en quiebra. Y aquí hay que hacer una pequeña distinción. Una cosa es, por ejemplo, que yo me declare que estoy en posibilidad de quiebra, y entonces pido una intervención para que poder salvar la empresa, y otra cosa es cuando yo me declaro en quiebra. Cuando me declaro en quiebra es muerto definitivamente. Vean a ver qué se reparten para ver qué se puede pagar. Entonces, obviamente el arbitraje creo que no va a seguir, pero a ellos no les interesa mucho eso. Lo que nos pasa es que aquí en Costa Rica, esa empresa, lo único que se le pudo rescatar, doña Amelia, fueron $600,000 que tenían en garantía en Setena, y estamos hablando que el piso más abajo de los estudios por daño ambiental hablan de $6 millones. Es decir, que el resto, el 90% de ese monto, usted, Amelia, yo y todas las personas que nos están escuchando, y los que no nos están escuchando también, van a tener que contribuir a pagar eso, ante la irresponsabilidad de una empresa y ante la responsabilidad de haber dado permisos de la manera en que se dieron. En esa parte perdimos, doña Amelia, en esa parte perdimos, porque aquí solo nosotros vamos a tener que hacernos cargo de esa torta. Imagínense si eso hubiese seguido, imagínense si en lugar de las 65 hectáreas de bosque que talaron, hubiésemos tenido ya una laguna de relaves, por ejemplo, con cianuro ahí. Entonces ya no es simplemente ver cómo reparamos la tala, sino qué hacemos con la laguna de relaves. Entonces, las consecuencias pudieron haber sido peores. Pero en este tema creo que la maniobra es una maniobra clara de evadir no el arbitraje en Washington, sino la responsabilidad económica aquí en el país, a un mes más o menos de que el Tribunal Contencioso dicte cuál es efectivamente el costo de eso. Y aquí hay que decir otra cosita, Amelia, y es, vea, la sentencia fue del 2010, la sentencia que condenó a los daños y perjuicios. Vamos por 2015, ya la mitad, y hasta ahora vamos a tener un
una claridad sobre cuánto es lo que hay que pagar. Todas esas técnicas dilatorias las va usando la empresa también, y aquí hay que decir, en alianza con la Procuraduría General de la República, que a veces no sabe uno a quién está defendiendo. Y eso también hay que dejarlo claro. Todas esas técnicas o tácticas dilatorias nos llevaron del 2010 a hoy, y claro, en ese tiempo pues han pasado muchas cosas, ya la empresa no tiene bienes, y ahora nos encontramos ante esta situación en la que nosotros y nosotras vamos a tener que hacernos cargo de los daños de ahí. Está estimado en $6 millones, me dice usted, don Edgardo. Bueno, estaba estimado en el 2010 en 6 millones. Digamos, lo que hay es, lo que le hago referencia es estudios que hay, o sea, digamos, donde el piso anda en los $6 millones. Hay estudios que dicen que son hasta $10 millones. La determinación concreta va a ser dentro de un mes, creo que por ahí el 25 de agosto, no preciso exactamente la fecha, pero que está señalada la audiencia en el Tribunal Contencioso para que la jueza de ejecución de sentencia diga exactamente cuál es el costo, cuál es la reparación, o sea, qué es lo que hay que reparar y cuánto cuesta eso. Okay. En el entendido de que solidariamente, es decir, no el Estado primero o la empresa primero, sino solidariamente, es decir, en conjunto, la empresa y el Estado debían hacerse cargo de la reparación. Entonces, así estamos en este momento, doña Amelia, con eso. Gracias, don Eduardo. ¿Algo que agregar para cerrar? Básicamente, doña Amelia, tener pendiente, en el caso de la ley de quiebras del sistema anglosajón, que es diferente al nuestro, permite un periodo en el cual la empresa entra en una quiebra técnica, pero sin embargo tiene la posibilidad de buscar una solución a su situación económica. Me parece que desde el punto de vista del Estado costarricense lo importante será darle seguimiento a lo que ocurra en el proceso de quiebra que se plantea en Estados Unidos. Ok, señoras y señores, para que ustedes estén informados, creo que quedaron bien informados. Gracias al diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya. Gracias a don Eduardo Acuña, analista, abogado penalista, ex juez de la República, por ayudarnos a entender mejor de qué se trata. Ahí ya tiene usted más elementos de juicio para cuando escuche la noticia pueda saber de qué estamos hablando, sobre qué estamos hablando y a la final, ¿quién terminará pagando? O al final, una vez más, terminará pagando todo lo que el daño que se hizo el mismo pueblo costarricense.